Tipos de impulso. En esta lección vamos a ver cómo el mercado genera impulsos, tanto bajistas como alcistas, y cómo lo que hemos visto anteriormente se va a empezar a complementar con lo que vamos a ver aquí en adelante. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay impulso tanto bajista como alcista y que dependiendo de la fuerza voy a obtener, digamos, una información. Entonces, voy a tener en cuenta tres aspectos para determinar el impulso. Primero, voy a determinar el ángulo de inclinación. 2. Voy a identificar las velas y dentro de las velas, el movimiento de las velas, qué tantas consolidaciones hay en el movimiento, en el transcurso del movimiento, tanto alcista como bajista. Y el recorrido como tal, ¿qué quiere decir? ¿Qué tanto recorrió del pivote A al pivote B, sea alcista o bajista? Entonces, con respecto al ángulo de inclinación, aquí tenemos tres líneas. En este caso estamos representando el mercado alcista. Al representar el mercado alcista quiere decir que esta primera, digamos que tiene un ángulo de inclinación mucho mayor, entendiendo que si el mercado va hacia arriba, pues obviamente entre más alto esté este ángulo, pues obviamente más fuerte va a ser el movimiento. ¿Qué va a suceder con el ángulo, digamos, término medio? Y es que pues va a tener no tanta inclinación como este, pero no va a estar tan bajo como el, digamos, el que tiene un impulso menos fuerte, ¿ok? Entonces digamos que también es una cuestión un poco subjetiva a que te invito a que observes en el mercado. Entonces, entre más fuerza, entre más inclinación tenga hacia arriba, pues mucho más fuerte va a ser, entre menos va a ser moderada y si no, va a ser débil como esta. Lo mismo sucede en el caso bajista. Entonces, vamos a tener una fuerte inclinación. Entre más baja sea, en este caso más abajo sea, pues va a ser mucho más fuerte. Y lo mismo va a pasar con los otros grados de inclinación, y es que entre menos inclinación tenga hacia abajo, evidentemente pues vamos a tener menos fuerza. El impulso va a ser menor. ¿Ok? Como por ejemplo podemos ver acá que puede ser un impulso leve. Sin embargo, aún así el mercado está en una condición bajista. Tengo que entender el tipo de impulso para determinar si el mercado va con mucha fuerza o con poca fuerza, si puedo participar de él o no, o si realmente el mercado está yendo muy lejos y ha avanzado demasiado y prácticamente me dejó por fuera de la ola del movimiento, que en este caso sería tendencial o alcista o bajista. ¿Ok? Ahora, con respecto a las velas, segundo punto. ¿Y qué vamos a ver aquí? Entonces, vamos a tener una formación de velas. Mientras el mercado va subiendo, pues vamos a ver las velas de color verde, con cierres en máximos. Pero podemos tener una serie de consolidaciones dentro del movimiento tendencial, que me pueden enmarcar, digamos, un poco de indecisión a la hora de ir arriba, con lo cual el impulso va a ser mucho menor. Ahora vamos a ver un impulso muy fuerte, con un impulso moderado y un impulso débil con respecto al tema de las velas. Es muy interesante ver cómo el mercado nos marca, junto con esas formaciones y como lo vimos en la anterior lección, las consolidaciones, qué tanto o qué tan decidido está en ir a un lado o en ir a otro. ¿Ok? Y lo siguiente es el recorrido, qué tan largo es ese recorrido, porque no es lo mismo ver un movimiento así que ver un movimiento así. Porque pues obviamente hay más velas, más decisión, más gente participando de ese lado. Aquí sí tengo algo de fuerza, ¿ok? Pero son menos, por ejemplo en este caso, los compradores que están en el mercado que los que están aquí. Entonces eso también me va a determinar si puedo participar o no de ese mercado, si lleva fuerza o no lleva fuerza. Entonces para ello vamos a las gráficas, como siempre. Entonces vamos a identificar lo primero, los impulsos de origen alcista o bajista que son fuertes o que me están indicando por su formación en las velas y su ángulo de inclinación que llevan mucha fuerza. Aquí tengo el primero y es muy fácil de identificar. Aquí tenemos el pivote inicial, el pivote A y el pivote final, el pivote B. ¿Qué es lo que tengo que identificar? De dónde arranca y dónde finaliza. ¿Qué tienes que ver? Mira que aquí el mercado se consolidó y desde aquí inició un impulso y aquí lo paró. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí retrocedió. Entonces tengo pivote A, pivote B en cuanto al movimiento bajista y tengo el impulso. ¿Por qué este es un impulso fuerte? Sencillo, como tú lo puedes notar ahí, tenemos tres velas de decisión bajista con cierre en mínimos, o sea que está cerrando hacia abajo y que lleva mucha fuerza.
¿Hay consolidación dentro del movimiento? No, no lo hay, simplemente hay un movimiento que va full fuerte hacia abajo. Ahora vamos a ver un movimiento como tal alcista con decisión. Por ejemplo, aquí lo podemos tener. Este mercado acá. Por ejemplo, aquí, punto A, punto B. Fíjate que aquí inició el movimiento y aquí finalizó. ¿Por qué? Porque antes hubo este movimiento, entonces aquí fue el A, aquí fue el B. Aquí A, B, A, B. Entonces todo el tiempo estamos saltando pivote a pivote, pivote a pivote. Voy a ser muy reiterativo con el tema de los pivotes porque son fundamentales. De aquí en adelante van a ser fundamentales los pivotes, la identificación de ellos. Voy a borrar esto para no confundirte. Y tenemos origen, acá inicial y aquí final, ¿ok? Pivote A, pivote B. Y tenemos un impulso. ¿Qué impulso tenemos ahí? Un impulso fuerte, muy fuerte, alcista. ¿Qué tenemos? Un ángulo de inclinación alto, en este caso hacia arriba. Tenemos velas, como segundo punto, velas de decisión envolventes con cierre en máximos, con mucha fuerza cerrando arriba. Y tenemos un recorrido amplio, tenemos un buen recorrido con respecto a lo que estamos viendo ahí, ¿ok? Entonces digamos que esa es la forma de ver como tal esos movimientos o esos tipos de impulso fuertes, en este caso alcistas y bajistas. Ahora, por ejemplo, podemos tener algunas velas aisladas de un lado o del otro. Por ejemplo, podríamos determinar que, aquí, que esto es un impulso fuerte. Pues no, no es un impulso fuerte. ¿Por qué? Porque en el contexto de mercado, y vamos a empezar a mirar ese tema, y es el contexto que estoy viendo, que tengo yo ahí en el mercado. Primero, estoy en una gran consolidación. Primero. Segundo, tengo un movimiento, sí, impulsivo de aquí a acá, pero es muy pequeño y estoy dentro de un proceso de consolidación. No tengo un movimiento como tal que me esté llevando hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿puedo determinar que hay un impulso? Sí. ¿Que es fuerte? Sí. Pero que no me determina nada en el mercado, porque al fin y al cabo el mercado, ¿y qué está haciendo? Está consolidado. Lo mismo podría decir de esta vela roja. Entonces yo podría marcarla acá y decir, ¿acá hay un impulso fuerte? Sí, bajista lo hay, porque aquí inicia el pivote y básicamente aquí hizo el último precio y luego se fue arriba. Entonces hizo ese movimiento bajista. Impulso fuerte, sí, pero estamos dentro de un contexto pues que no podemos evaluarlo. Ahora, diferente es ver, por ejemplo, esto que está sucediendo acá. Fíjate que tengo varias velas y que todas tienen un cierre alcista, a excepción de lo que tengo acá. Tiene un poquito de indecisión justamente donde el mercado se iba a detener. Eso ya es un poco más objetivo. Por ejemplo, acá tengo un fuerte impulso, ¿ok? Y como puedo determinar los fuertes impulsos porque tengo movimientos alcistas y bajistas completos, asimismo voy a determinar, por ejemplo, los impulsos que son de origen más bien moderado o débil. Por ejemplo, aquí tenemos un impulso que se origina desde este pivote hasta este pivote y que en este caso es bajista y que es de origen más bien moderado o tirando a ser débil. ¿Por qué razón? Porque tengo, primero, un ángulo de inclinación menor al que tenía ahora, que era mucho más bajo, más o menos era como de esta posición o un poco más. Eran velas consistentes cerrando en mínimos. Ahora fíjate, tengo un ángulo de inclinación menor. Si me voy al punto 2 y me voy a observar las velas, fíjate que las velas les cuesta bajar. Y por ejemplo aquí tenemos una consolidación pequeñita y luego el mercado continúa. Tenemos algunas velas dentro de este proceso que son envolventes, que son estas, y que me están determinando un movimiento bajista fuerte, pero aún así tengo una consolidación aquí que me está determinando por el punto 2, que son las velas, que tengo algo de indecisión para bajar y que el ángulo de inclinación es menor y que el recorrido es muy amplio, pero que le cuesta ir avanzando, ¿ok? Ahora vamos a determinar, por ejemplo, esto en movimiento alcista. Por ejemplo, fíjate, acá lo tenemos. Tenemos un buen recorrido. ¿Qué pasa? Tenemos indecisiones por aquí, aquí hay indecisión, aquí hay otra indecisión y fíjate que tenemos mucha mecha por muchos lados. Entonces, estamos cerrando arriba, sí, tenemos un ángulo de inclinación, más bien está bueno, está interesante con lo que está haciendo el mercado, pero le cuesta mucho subir, por lo tanto es un impulso que no es muy fuerte, entonces que viene siendo moderado y que pues le ha costado subir, pero que tiene decisión. Muy bien. Ahora vamos a ver los de origen débil.
Por ejemplo, fíjate, estos son impulsos de origen débil. Por ejemplo, de este pivote a este pivote. Mira que el ángulo de inclinación es mucho menor que lo que hemos visto. Tiene velas con poca decisión, con un recorrido mucho menor. Mira que acá está consolidando, intenta y no puede avanzar. Lo mismo va a pasar en el lado bajista. Por ejemplo, esta es muy interesante. Hasta aquí podríamos tomarla o hasta aquí. Esta es de origen moderado porque tiene un buen ángulo de inclinación y tiene movimiento constante. ¿Ok? Donde tendríamos, por ejemplo, una con indecisión bajista. Voy a buscar por aquí. Por ejemplo, acá. Este ángulo. Fíjate que el mercado viene bajando, pero le cuesta demasiado continuar. Voy a correr esto por acá. Le cuesta demasiado ir abajo. ¿Qué pasa? Tengo un ángulo de inclinación mucho menor con lo que hemos visto comparado con ello y que tengo consolidación acá, que le cuesta seguir bajando. Por lo tanto, es un impulso más bien débil, moderado, débil, ¿ok? Y así mismo vamos a ver el tipo de impulso. Entonces, eso es muy importante para que determines qué tanta fuerza tiene ese mercado. Y si tú vas a tomar una posición, sea en largo, o sea, yendo hacia arriba, o en corto, yendo hacia abajo, o en venta, pues, ¿qué movimiento lo está precediendo? ¿Es un mercado con fuerza o es un mercado con poca fuerza? ¿Ok? Entonces, eso es todo por esta lección y para finalizar, recuerda, la razón principal número uno por la que la gente no obtiene lo que quiere es porque no sabe exactamente qué es lo que quiere. Nos vemos en la siguiente lección.